Así que bueno, paso la palabra a Ceci si querés empezar a contarnos un poquito más de la temática que hoy nos compete. Fenomenal, bueno, gracias Paula. La idea de hoy no es hablar una extensa teoría sobre la gestión emocional o sobre la inteligencia emocional, como también se la bien conoce en el mercado, básicamente porque hay actores que realmente lo hacen de manera fenomenal, como por ejemplo puede ser Daniel Goleman, a quien le sugerimos que podáis profundizar en caso de interesaros este tema. Pero sí que nos pareció interesante dar algunos conceptos y algunos estímulos que nos ayudan a ponerle nombre a algunas situaciones o cosas que a veces podemos tener como conceptos un poco vagos. Nombres para mencionar, porque como sabemos, el objetivo de Business Token Tools de ASAEDE es darnos herramientas a que gestionamos proyectos, empresas, negocios, para ser cada día más efectivos y tener una visión amplia y general de lo que implica gestionar un negocio. Y este año, más que nunca, por suerte principalmente para los que nos dedicamos a este sector, está tomando cada vez más relevancia lo que es la parte de la gestión emocional. Esto no es nuevo seguramente que para ninguno de vosotros, entonces vamos a proponer algunos conceptos, ¿sí? Bien, hecha esta introducción, aquí lo que les queremos transmitir es que partimos un poco del concepto de lo que es la gestión emocional como un ABC de gestión dentro del liderazgo que tiene que tener toda persona que gestiona un equipo, un negocio. Probablemente pienso en la audiencia que pueda estar hoy con nosotros, y a lo mejor hay quien me dice, yo soy freelance, no tengo un equipo a cargo, o mi empresa es mi problema personal, no tengo empleados. No os preocupéis porque esto encaja en todos, ¿sí? Esto encaja en cómo me relaciono y qué nivel de influencia puedo tener con proveedores, con clientes, pero también lo vamos a enfocar principalmente en la gestión de equipos. ¿Sí? Así que creo que a todos los escenarios posibles esto se puede llevar. Entonces, cuando hablamos de la gestión emocional como un ABC y el pilar de un líder, hablamos de la parte de emociones, ¿no? Que al fin y al cabo las emociones son energía, es algo intangible. Y lo importante es, aquí un muy breve proceso que os ponemos, tiene que ver con qué es esto de la gestión emocional. Como un primer paso, es sumamente importante el saber identificar las emociones. Y con toda habilidad, esto se entrena y se aprende. Esa es la noticia. Con lo cual, el hecho de que ya hoy estemos aquí es un gran primer paso. En el proceso de identificar emociones, luego es pararme desde determinado punto de vista y observarlas, entender qué pasa con eso y luego mirarlas. Por otro lado, es muy importante dentro del proceso el aceptar las emociones, y cuando hablamos de emociones hablamos de las mías propias como individuo, y luego también de ver cómo esas emociones actúan en un otro. Premisa número 1, y que lo hemos conversado con Paula en todas nuestras acciones para armar este líder: no hay liderazgo sin autoliderazgo. No hay gestión emocional sin autorregulación emocional. Es sumamente importante. Entonces, a lo mejor tenemos un terreno en lo que es la parte individual, pues probablemente nos sirva para pasar al terreno grupal. Y si no, quizás una buena invitación para empezar en el terreno personal, ¿sí? Pero entonces, muy sintético, aceptar nuestras emociones, ¿para qué? Para poderlas transformar. En todo tipo de empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, hablamos en estos términos hoy en día, en el 2020, hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar nuestras emociones, y que al fin y al cabo las emociones podemos asociar algunas más negativas y otras más positivas, pero el punto importante de las emociones es que las podemos transformar, que son una información muy valiosa a la hora de avanzar con nuestra vida, nuestros objetivos organizacionales, con vuestros proyectos de negocio y demás, ¿sí? Así como una introducción como para empezar. Paula, ¿cómo lo ves? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos perfecto. Y como reforzando el punto en el que decís de la importancia de las emociones como datos, y eso es un poco también lo que queremos reforzar en la conversación de hoy. A veces cuando uno tiene en una empresa o
incluso, no sé, cuando, por ejemplo, va a comprarse un piso, probablemente se hace un Excel donde pone toda la información que tiene de una hipoteca, lo que me da cada banco, y mira acá y mira allá, y lo necesita para tomar una decisión. Cuando uno tiene problemas financieros en una empresa, va al de finanzas y le dice, mostrame tu libro de pérdidas y ganancias. Todas estas cosas, estamos muy acostumbrados a mirar los datos y ver en base a eso tomar decisiones. Un poco nuestra primera recomendación en todo lo que tiene que ver con el líder empático y con la gestión de las emociones es eso, es por qué no hacemos lo mismo con todo lo que está pasando alrededor, lo que nos pasa a nosotros, pero también las emociones que se están viviendo en la empresa y cómo eso me va a ayudar a tomar decisiones. Algo importante en ese sentido para tener en cuenta, y yo soy muy fan de la inteligencia emocional y de Goleman, eh, para mí tiene que ver con esto, que nosotros siempre, es decir, podemos tomar decisiones que no sean racionales, o sea, nuestras emociones siempre van a estar ahí cuando tomemos una decisión, entonces es imposible tomar una decisión sin emociones, pero sí es posible tomar una decisión que no sea racional y que sea 100% las emociones. Nosotros lo que queremos es hoy darles herramientas para utilizar las emociones de manera racional, en cierto sentido, es decir, poder trabajarlas, poder hacer uso de ellas. Y eso es lo que decimos con gestión. Y van a ver que vamos a mencionar estas palabras más de una vez, ¿no? Gestión como una herramienta. Así como decía Gonzalo que Asaed es una herramienta, las emociones también, y la gestión de las emociones son herramientas que tenemos como líderes y como personas. Entonces, hablando un poquitito sobre esto, siguiendo un poco también lo que tiene que ver con Goleman, dentro de la inteligencia emocional o la gestión emocional tenemos la parte que es intrapersonal. Lo que comentaba Cecilia de el autoconocimiento y la autogestión de las emociones. Entonces, lo primero para esto es conocer cuáles son nuestros desencadenantes, o en inglés se dice triggers, la palabra. Básicamente, esto es identificar qué personas me generan qué tipo de emociones, qué situaciones, identificar qué me pasa cuando me enfrento a ciertas situaciones. Por ejemplo, si me pongo nervioso cuando voy a hablar en público, ya saber que esa es una emoción que va a surgir, lo quiera o no lo quiera. Pero poder identificar eso me va a ayudar mucho a luego gestionarlo. Entonces, el primer paso es, como decía Cecilia, identificar. Y para identificar hay que conocerse. ¿Y para qué lo hacemos? Para esto, ¿no? Para autogestionarnos, para entender, me va a pasar esto cuando me encuentre con esta persona, cuando vaya a una reunión, con mi reunión de evaluación de desempeño, voy a estar nervioso, entonces yo ya lo sé, voy a trabajar mi gestión emocional, tiene que ver un poquito con esto. Y por otro lado, tenemos la parte interpersonal, que va a tener mucho que ver con lo que hablamos hoy. Dijimos el líder empático. El líder siempre se relaciona. Entonces, no es solo uno consigo mismo, sino también la relación que genera con los demás y cómo se para frente a esas emociones. Y aquí va la palabra clave de también de nuestra sesión de hoy, que tiene que ver con empatía. Entonces, empatía es, por decirlo de alguna forma en espejo, es identificar los desencadenantes de la otra persona. Es entender también qué emociones pueden estar surgiendo en esa persona en ese contexto. No solo en la mía, sino qué puede estar pasando en la otra persona cuando se enfrenta a esta situación. Esa es la empatía, poder identificar qué puede llegar a estar sintiendo la otra persona y ayudarlo también a avanzar, ¿no? Y a la segunda parte, digamos, que como les decía, en espejo con la gestión emocional, tiene que ver con la gestión de las relaciones. Básicamente, un líder no solo tiene que gestionar los recursos físicos y tangibles, y acá, bueno, hablando de recursos humanos, siempre está el término de llamar los recursos humanos a las personas o no, pero también dentro de eso están las emociones. Entonces, un líder tiene que saber gestionar esta parte, ¿no? Y todo esto, como decía Cecilia también al comienzo, es un líder se tiene que saber autogestionar para poder también trabajar e interactuar con otras personas. Entonces, estas son 2 conversaciones o 4 conversaciones al mismo tiempo, si uno quiere, que están todo el tiempo conectándose y la cual uno tiene que estar atento. Tal como decía Cecilia, no solo en un rol de líder, en un rol de persona que vive en sociedad. Incluso ahora que estamos encerrados, muchos de nosotros en nuestras casas, hoy estamos teniendo esta interacción. Entonces, no necesariamente son unas interacciones en un mismo espacio físico, ya lo vimos en este contexto que tenemos hoy. Entonces, por eso queríamos empezar esta conversación hablando de conceptos, y por más que suene esto, inteligencia emocional, y todo el mundo se escuchó, y es de los 90, y es de Goleman, sigue siendo súper relevante, y creo que la relevancia viene de ese lado. Entonces, ahora contarles un poquito más también de
a lo que nos referíamos con el líder como coach o el manager como coach. Y acá la persona certificada de coach es Cecilia, así que se siente libre también de acotar lo que quieras. Mi mirada va un poco del lado del manager en una empresa o la persona que está liderando y gestionando un equipo. Entonces, si lo miramos desde esa mirada al coach, no como el coach profesional que nos ayuda con otras cosas, sino como el líder coach, lo que tiene que lograr esta persona o el objetivo de convertirse en coach o trabajar o ponerse el sombrero de coach en el momento de solucionar una situación, tiene que ver con lograr que la otra persona llegue a un mayor nivel de efectividad. Es decir, que pueda maximizar lo que ya tiene, maximizar el output, es decir, el trabajo que está rindiendo, pero también las fortalezas que ella tiene, que pueda trabajarlas, y también las debilidades, las áreas de desarrollo que tiene. Entonces, el líder como coach va a trabajar en lograr esa mayor efectividad de la persona, si estamos hablando de un manager en un puesto de trabajo, en la persona en el puesto de trabajo. Entonces, cuando decimos manager coach en un ambiente laboral, ya que estamos hablando de business talks, no estamos hablando de que el manager tiene que resolverle todos los problemas personales o de autoestima o todo lo que tenga detrás, sino más que nada es cómo logro que con estas cosas que la persona trae aquí al trabajo, con las emociones, con lo que se siente, con toda la parte interrelacional, la persona pueda mejorar esa efectividad. Y lo hace a través de una herramienta muy importante en el coaching, que luego, si querés, Cecilia, contar tranquilamente, que tiene que ver con el diálogo. Y el diálogo es a través de preguntas, a través de un proceso, en donde lo que genera es que la persona, ese empleado o ese compañero de trabajo o ese otro líder con el que me estoy poniendo el sombrero de coach, pueda llegar a una toma de conciencia de la situación, es decir, que salga por ahí de lo que está en su cabeza y no, esa persona me miró mal, entonces seguro me odia y la, que seguro escuchamos mucho en un ambiente laboral, y que pase a, bueno, pensarlo, ponerlo sobre papel o ponerlo en palabras y que utilicemos más esa parte racional que decíamos antes, ¿no? Como esa parte de, si bien es racional, es también energética, como decía Cecilia, pero utilizar un poco más la parte de gestionar estas emociones, ¿no? Entonces, el manager como coach lo que quiere es lograr la efectividad a través de un diálogo para que la persona llegue a una toma de conciencia de la situación, y una vez que se dé cuenta de esto, como decía Cecilia antes, identificar, una vez que identifique, que busque la forma de transformarla, es decir, de utilizar esta emoción para la acción. Y esto me parece muy importante, porque cuando decimos manager o líder como coach, es responsabilidad, obviamente, de la persona, pero también del líder, lograr que el empleado o el compañero o la persona con la cual esté trabajando no solo se dé cuenta de ciertas situaciones, sino también que actúe frente a esa realización, a esa toma de cosas. Sí, totalmente. Yo lo que quisiera agregar, Paula, a esto que estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, y esto creo que lo vemos mucho y de manera recurrente en las organizaciones, cuando conversamos con los líderes, que nos dicen, no, fulanito de tal no está siendo capaz de entregar estos resultados, o no tiene las competencias para, o no está pudiendo hacer algo, y aquí es como en nuestro rol de recursos humanos, también como facilitadores de un proceso, lo que hacemos es challenge de decir, vale, si él no puede, y antes podía, probablemente mucha de tu injerencia de liderazgo, y aquí es donde invitamos a hacer un poco de análisis, este clic. Normalmente es común escuchar en las organizaciones líderes quizás no tan protagonistas que tienen un poco esta posición, es decir, no es mi problema, o como si el líder no fuese responsable de generar este cambio de hábitos. Y aquí es donde creemos que es sumamente importante, en primer lugar, esta toma de conciencia de lo que implica liderar, que implica generar influencia de manera positiva sobre otros, generar los resultados que queremos. Y si lo circunscribimos aún mejor en lo que son los entornos organizacionales, tiene que ver con sacar la mejor versión de esa persona, vamos a decirlo un poquito más en criollo o más claro, ¿no? Un líder se tiene que encargar de eso, de hacer que las cosas pasen, lo que esperamos suceda de la manera más exitosa posible para todos, y que también esto genere un desarrollo en las personas. Por eso hablamos normalmente en recursos humanos, sin irnos mucho más allá, haciendo un breve doble clic, hablamos de, como seguramente habéis escuchado hablar, formación y desarrollo, entonces esto es sumamente importante. Vale,
Zoom me está diciendo que mi conexión de internet está débil, no sé si se ha perdido algo o me escucháis bien. No, está bien. Tenéis Un poquito cortado, fallos pero... en el sonido, pero estamos bien, Ceci. Vale. Bueno, me avisáis y me muevo, hago Vale. algo. No, Fenomenal. totalmente de acuerdo, y sumar a esto que decías, que sería lo que llamaríamos el liderazgo 2.0, ¿no? Porque antes el liderazgo era, bueno, que cada uno cumpla su tarea y chao, y ya está. Porque al final te contrato para que hagas algo. ¿Cuántas veces en un montón de organizaciones se escuchó esa frase, ¿no? A ver, te contratamos para hacer esto. No, el líder 2.0, el que realmente logras maximizar lo desempleado, es esto. Por eso nos parece tan relevante, tal cual. Contanos un poquito de Muy esto bien. como herramienta. Fenomenal, vamos aquí. Entonces, aquí lo que os queremos proponer muy brevemente son 4 elementos que consideramos que son claves como herramientas de gestión que tiene que tener siempre como pilares un líder a la hora de identificar distintas situaciones, ¿sí? Entonces, hablamos del impacto importante que tiene la cultura y el contexto a la hora de decidir una estrategia de cómo encarar alguna situación. Ahora lo vamos a ver en las situaciones que os vamos a proponer, lo vamos a ver claro. Y también perdón, Paula, no sé si les podía dar una pista, pero bueno, vamos a ir un poquito por aquí, así que acordaros de esta slide. Entonces, como elemento sumamente importante, recién Paula decía algo del sombrero, que me parece un concepto muy gráfico de ver. Los líderes tienen una gama de sombreros que elegir y no siempre utilizan los mismos. Un día un líder va a elegir el sombrero del coach, probablemente, si es que está hablando con una persona sobre su desarrollo a largo plazo, sobre entender sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, entender un poco a través, como decía Paula, del diálogo, de la pregunta, como en un proceso de empatía, y por eso también hablamos del líder empático. Y también, dicho un poquito en crudo y en criollo, la empatía es básicamente ponernos en los zapatos del otro, pero no como si fuéramos nosotros, intentando pensar y sentir cómo lo está haciendo el otro. Porque es muy fácil escuchar, no, yo en tu lugar haría esto. Eso no es empatía. Tú tienes que pensar qué es lo que está pensando, sintiendo, o que probablemente pueda hacer el otro desde su lugar, ¿no? Esa es la real empatía, y otra buena noticia que tenemos para darles es que también se entrena trabajando todos estos conceptos de gestión emocional. Entonces, volviendo a lo de los sombreros, un día me voy a poner el sombrero del manager coach y otro día, Paula, ¿se corta la conexión? No, quería hacer un mini comentario. Porque cuando hablabas de empatía, tal cual el hecho de decir, bueno, yo haría esto y demás. Entonces, ¿cómo afecta la mirada de este sombrero coach cuando vos decías, bueno, cuando trabajamos en el desarrollo a largo plazo y demás, a la motivación? Entonces piensen, por ejemplo, cuando, no sé, tienen que hacer una presentación o cuando están nerviosos ante la entrega de un resultado de algo y que siempre alguna otra persona, un líder o no, alguien te dice, tenés que estar tranquilo. Bueno, tranquilízate, no, ni te preocupes. ¿Cuán útil es ese consejo? Muchas veces, por más que me lo digan y qué sé yo, da un poco igual, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces las personas, los líderes de las empresas, te dicen, tenés que hacer A, B y C? Entonces, un poco el sombrero de coach es lograr que ese A, B y C llegue a través de todo este proceso, entonces ayuda a que la persona se sienta más motivada con realizar la acción. Por eso Totalmente. también lo que decías de utilizarlo en ciertas conversaciones. Te dejo de vuelta. Totalmente. Bueno, esto me resuena mucho a lo que veo diariamente en mis sesiones de coaching, en los planes de transformación personal y a nivel ejecutivo que también lidero. Y yo como ser humano que soy también, a veces uno se tenta en como ya visualiza cuál es la mejor situación, cómo podría una persona dar salida a un caso concreto, el ser humano se tienta en decir, no, tenés que hacer esto, esto y esto, y nos sale de manera muy natural. Pero bueno, está bueno este ejercicio de ponernos en el lugar de decir, deja que el otro llegue a ese proceso de una manera reflexiva y autoconsciente, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de contexto. Evidentemente, tampoco es que nos comemos aquí el rollo del coaching de manera permanente. Cuando tenemos una emergencia, como por ejemplo, recuerdo perfectamente la semana previa que nos estábamos todos por confinar, pues aquí que no hay mucho coaching, aquí es, venga, tira y hacer, porque estamos en una situación de emergencia y para salvar nuestro negocio esto requiere
que tomemos decisiones que a lo mejor no me voy a sentar a preguntarte cuáles son tus motivaciones y qué esperas para este proceso, ¿no? Aquí es donde el manager tiene que empoderarse, coger las riendas y tomar decisiones siempre, siempre en pos del negocio, ¿no? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de contexto, y por supuesto que aquí lo que queremos integrar es lo que tiene que ver con la cultura de cada una de las empresas. No es lo mismo trabajar en una empresa multinacional inglesa que trabajar en una compañía argentina, una pyme, ¿no? Que se dedica a otro tipo de sector y que tiene una envergadura completamente distinta. Podemos tener prácticas en común, pero también habrán cosas que en una organización serán completamente distintas a las otras y son completamente válidas, a nivel de liderazgo como de un montón de otros puntos. Y algo sumamente importante también, sí. Te hago una pregunta, ¿no? Un pequeño inciso. Por esto que estás comentando de que las empresas, según la cultura corporativa que tengan, probablemente se deberían tomar acciones diferentes. También es válido el tema de que un líder tenga una especie de protocolo de actuación ante determinadas crisis. Eso es parte también dentro de una estrategia de gestión de personas. Sí, bueno, yo creo que aquí, y bueno, Paula también dará su opinión, pero creo que aquí se articulan muchas cuestiones. Primero, el líder, antes que ser líder, es humano. Entonces, cada líder tiene su impronta, que evidentemente se adaptará a muchísimas características culturales de la compañía, de la región donde se desarrolle la actividad, no es lo mismo Oriente que Occidente, más allá de que la casa matriz de la compañía a lo mejor sea de una cultura determinada. La cultura informal, como decimos, lo que se vive en el día a día de una oficina o de una planta productiva, es completamente distinto. Entonces, creo que aquí convergen muchos puntos importantes que son la cultura formal, la informal, el liderazgo y también puntos que establece la compañía a nivel de main board, digamos, de alta dirección, como esto es lo que se debe hacer. Y en estos parámetros nos movemos. Bien. Y asociado a lo que preguntabas de la crisis, porque creo que te resonó por el ejemplo que di, las empresas en general tienen un protocolo de gestión de crisis, y las que no la tenían, probablemente luego de esto, pues la van a tener, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que va con el mismo mensaje que estuvimos hablando, ¿no? Todos estos son contextos o situaciones que van a ayudarnos a definir si es el momento de ponernos el sombrero de coach o no. Si la empresa lo permite, si la relación que tengo con la otra persona, entonces vuelvo a la importancia de lo que decíamos antes, es una herramienta de gestión. Entonces, como decía Cecilia, la impronta personal, uno tiene cosas que le salen naturalmente más fáciles que a otra, hay líderes que son mejores, no sé, organizando el trabajo, hay otros que son mejores desarrollando distintas personas, pero siempre uno puede ir mejorando en esos aspectos personales también para después impactar en su trabajo, ¿no? Entonces, por más de que haya algo dicho, volvemos al punto de esto es una herramienta más que uno tiene en su desarrollo personal, profesional y luego liderando en equipos. Totalmente. Y aquí ya para redondear esta idea que nos parece importante no perder de vista nunca, 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 es la parte de los objetivos. Todo esto está muy lindo y suena muy romántico, pero siempre tiene que ir articulado de una manera muy estrecha con lo que son los objetivos organizacionales y también propios del puesto de cada persona y de la función de cada uno, ¿sí? Y hablamos también de la confianza. Hoy decíamos con Paula, ¿no? ¿Cuánto cuesta construir confianza y qué fácil que es romperla? Y aquí se nos disparan conceptos muy críticos a la hora del liderazgo que tienen que ver con la integridad, con hago lo que digo y realmente lo cumplo, ¿no? Y el ser consistente, que cuando mis empleados me ven, hago lo que debe ser, pero también el ser íntegro y hacer lo que debo hacer hasta cuando inclusive no me ven, ¿no? Esto es un poquito un juego de palabras que creo que más o menos queda claro en cuanto al concepto de realmente hay que saber sostener la palabra, porque si no, aparte de confianza, rompemos credibilidad. Y no hay nada más nocivo para un líder que su credibilidad se derrumbe, como para cualquier negocio, como las imágenes de las empresas. Hablábamos, Vero, en la sesión anterior sobre branding. Súper importante la coherencia y la consistencia entre mensajes y acciones. Entonces, esto tiene que ver con el liderazgo y está bueno ir viendo cómo todo se nos va articulando, ¿no? Y
Y con lo mismo que decías de integridad, cuando yo doy las formaciones para líderes y demás, otra cosa que les digo que me parece que es importante tener en cuenta es que el líder, el manager del equipo, tiene 3 reflectores en la cara todo el tiempo, o sea, constantemente. Entonces también es cierto que es un desafío interno a la persona que lidera, ese balance entre la transparencia, en el sentir, por ejemplo, yo estoy frustrado ante una situación o una decisión que me viene de casa matriz que no estoy de acuerdo, y cómo la comunico a mi equipo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con integridad. Si yo tengo estas dos caras de decir a mi equipo, esto se puede hacer y vamos para adelante, y no estoy de acuerdo con el otro, con lo que hay para arriba y no hago nada, es como, es ese rol dual que tiene el líder, que tiene que mirar para arriba y para abajo todo el tiempo, pero a la vez lo están observando con 3 reflectores. Entonces, yo siempre le digo a los managers con los que trabajo también, en el hecho de que estés en una reunión mirando así para arriba o poniendo unas caras, unos gestos, puede influir mucho más que cualquier palabra, cualquier mail que mandes post esa reunión. Entonces, es un rol el del líder que tiene que tener mucho cuidado con no solo lo que hace, con lo que dice, pero también que todo tenga una coherencia. Entonces, esa transparencia, jugar con esa transparencia, y la palabra clave, como decía Cecilia, es la integridad, ¿no? O sea, realmente creer lo que uno está promoviendo, y no salirse de sus valores, porque el líder que no promueve a través de sus valores, es muy fácil que después pise el palito y se desdiga de las cosas que dice. Y voy a hacer un último inciso que es uno de mis favoritos, que lo hablé un día en Portugal en una reunión con managers que están dentro de mi ámbito, y les dije, que fue como revelador y fue muy espontáneo, y es, la buena noticia de esto es que es gratis. No quiero más excusas de presupuesto o de tiempo. Esto es gratis. Entonces, tener conversaciones de calidad con la gente, promover el desarrollo, preguntarles qué les preocupa, pedir feedback, dar feedback, todo esto es gratis, así que no hay excusas de budget. Adelante, os animamos a dar un paso en este sentido. Y ya para ir cerrando, porque queremos ir directo y no queremos quedarnos sin tiempo para las situaciones que tienen mucho jugo para sacar, y ya os vais a ver. Como para cerrar, un mensaje que tiene que ver un poco con lo que ya veníamos comentando, ¿no? El liderazgo asociado a la influencia, es decir, a la capacidad que puede tener una persona, un líder, de generar impacto y hacer que las cosas que necesitamos que se hagan pasen, ¿sí? Y luego la importancia del lenguaje, sumamente importante, y esto también se trabaja mucho a nivel de coaching, por eso un poco lo quisimos traer y no dejarlo olvidado porque es sumamente importante. El lenguaje como generador de realidad. Y los líderes generan realidad a través de sus acciones, que también son lenguaje. Entonces, lo que aquí os queremos compartir como reflexión es una invitación a pensar y a cuidar el impacto de nuestras palabras, a ser conscientes en la selección de nuestras palabras. No es lo mismo y no genera el mismo impacto algo que nos pueda parecer un sinónimo, no es lo mismo. Entonces, si cuidamos el lenguaje, vamos a ser totalmente dueños de la realidad que creamos, ¿sí? Y este es un enfoque que quizás suena un poco abstracto, pero que realmente cuando lo vemos plasmado puede ser muy rico. Voy a dar un caso súper breve y práctico y ya pasamos a jugar todos. Ayer justamente me pasó en una reunión que una persona, le habíamos convocado a un colaborador a una reunión con su manager y su director, y esta persona se pensó que por estar yo presente en la reunión, le íbamos a despedir, básicamente. ¿Y cómo entró esa persona a la reunión? Completamente derrotado, con una actitud súper pasiva, y ya nos generó un efecto negativo a nosotros. Y en realidad la noticia era que le íbamos a hacer un cambio muy positivo de función. Completamente el clima de la reunión se vio afectado por la emoción de esta persona. Esta persona reconoció, luego de haber conversado, identificado estas emociones que le ayudamos a reconocer y de haberlas observado, fue capaz de entender que su postura y el impacto que generó fue completamente distinto al que él hubiese querido generar, siendo consciente de esta decisión que era positiva para él. ¿Cuántas veces nos debe pasar esto en un cliente? Vamos a una visita con un cliente y si entramos con una actitud derrotista o pasota, no, me va a decir las conversaciones internas, ¿no? Lo que trabajamos mucho en el coaching, y aquí esto es lenguaje también. Lo que nos decimos a nosotros mismos en la columnita izquierda de nuestro cerebro.
no, me va a rebotar el presupuesto, no le voy a generar impacto. Si entramos con esta actitud, pues probablemente nos pase eso, tendremos razón. ¿Por qué? Pero porque creamos nuestra realidad. Entonces, aquí es un poco el punto que os invitamos a reflexionar sobre cuántas veces nuestro lenguaje nos genera la realidad que queremos y muchas veces otras probablemente no. Sí, y vuelvo tal cual a esto, que creo que es el momento de de darse cuenta de un líder, ¿no? Que básicamente todo lo que tiene que ver con gestión emocional es tal cual como decís, es en criollo también parar la pelota. Es tomarse un minuto antes de reaccionar. Es solo decir cómo me voy a presentar en esta reunión, qué quiero proyectar. Es solamente parar y ver, cuando hablamos con managers de cómo dar y recibir feedback. ¿Y qué pasa? Nosotros en un nivel empresarial estamos muy en piloto automático, porque tenemos los deadlines, tenemos que entregar cosas, tenemos que gestionar, tenemos el dinero acá, tenemos que publicar estas cosas y bla, 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 y vamos en piloto automático. Entonces la clave de esto, como decís, es parar, identificar y después actuar. Y aunque ese parar sea un minuto o 20 segundos o comienzo del día o antes de leer los mails, o ese segundo nos puede llevar mucho más lejos de solo parar y reflexionar, ¿no? Y pensarlo. Y volvemos a lo que decíamos al comienzo. Las emociones son datos, usémosla, no dejemos que los datos nos quedemos solo con la parte financiera, que los datos, que solo vayamos por ese lado. O sea, usemos los datos de las emociones para gestionar. Y vamos hacia la primera situación que les queremos presentar, y esto es más que nada, queremos que ustedes nos cuenten qué harían, hay 3 situaciones hipotéticas, no hay ninguna correcta, sino es más que nada para sondear un poco qué se les ocurriría, qué harían en esta situación. Entonces la leo para que estemos todos en el mismo timing. Básicamente 2 empleados, colaboradores, trabajan juntos en una tarea, pero hace una semana que no están entregando los resultados esperados. Como manager, como jefe, decides tener una reunión individual con cada uno para entender cuál es la causa de esta demora. Entonces, cuando tienes esa reunión con cada uno de ellos, los dos dicen, es la culpa de María, es la culpa de Juan. Cada uno se culpa mutuamente por la demora. Cuando decimos trabajan en una tarea, no hace falta que sean personas del mismo equipo, puede ser una persona de marketing, una persona de venta, puede ser a un nivel una empresa gigante, una empresa más pequeña, puede ser, decíamos con Cecilia, un chiringuito en la playa en Barcelona, el que sirve los tragos y el que tiene que cobrar, cualquiera de esas situaciones. ¿Okay? Pero ustedes están gestionando esa relación. Entonces, tuvieron esta reunión individual con cada uno de ellos y se enteraron que la visión de cada uno es que la culpa la tiene todo. 3 situaciones y me gustaría que elijan la que les parece que harían. Y para ver estas situaciones, ahora en Zoom les va a aparecer una primer encuesta. A ver, un momento. Si querés ir sumando algo, Ceci. ¿Vale? Mientras voy poniendo esto, no sé si querés comentar algo más. No, eso, animaros a participar, no va a salir vuestro nombre, esto es solamente para sondear un poco y vamos a dar un poco nuestra perspectiva sobre el caso, y luego, si al final alguien quiere apuntar algo, bienvenido. Yo todavía no lo veo. Yo tampoco. Estoy en eso, ahí voy. Vale, genial. Luego les comentaré cositas que van apareciendo aquí en el chat. ¿Vale? ¿Vale? Para que lo veamos. Estos problemas técnicos pueden suceder en la vida. Tenemos que elegir. Estaba todo probado. Chicas, tenemos que elegir una de estas 3 opciones, ¿verdad? Sí. Exacto. Ir pensando hasta que les pongamos la opción donde podéis hacer clic en la votación. Vale. Por alguna razón no me están dando, así que lo vamos a hacer de manera más casera, y esto tiene que ver con la gestión de la crisis. Entonces, en el chat les pedimos si pueden poner A, B o C, según que sea su elección. Entonces. Tenemos ganadores, ¿eh? Es una cuestión unánime parece. Sí, somos todos. Y vamos todos luego al bar, dice alguien, no sé quién es. Vale. Genial, todos con C. Vamos a hablar un poquito sobre esta situación. Probablemente todos están eligiendo C porque pasamos
unas 35, 40 minutos hablando del líder como coach. Me encanta, y vienen algunos Ajá. Sí. Se Eso es lo animaron. que queremos también, gente con distintas miradas. ¿Qué es lo que decíamos antes? Esto no es una decisión correcta y esta es la forma de gestionar. Particularmente si hablamos de el líder como coach y ponernos el sombrero de coach en ese momento para esta situación, lo que haríamos sería probablemente la opción C, es decir, una vez que identificamos eso, vamos a ayudarlos a tener ese diálogo con esa persona, como decíamos antes, para que genere esa toma de conciencia y luego actúe. Entonces, en este caso, si tenemos esta mirada del líder como coach, lo que nos ayudaría es que no estén esperando que el manager intervenga, que no seamos nosotros los necesarios para resolver conflictos interpersonales. Pero también poder ir un poquito más en detalle de cuando dicen, no, la culpa es de María o la culpa es de Juan. Bueno, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo de tu parte? ¿Cómo podés vos ser parte del problema, tal vez? ¿No? Como hacer esas preguntas que lleven a esa reflexión. Entonces, insistimos, no hay una respuesta correcta, pero si en el momento que estamos hablando del líder como coach y vemos que es una situación que tiene que ver con una gestión interpersonal y que por ahí ayudarlos a llegar a ese punto de reflexión y luego que lo resuelvan entre ellos, ayudaría mucho. Todo esto depende de todos los factores que decíamos antes, de la cultura de la empresa, de quiénes son Juan y María o estas dos personas, ¿no? Es alguien que acaba de empezar, es alguien con quien tengo mucha confianza, no va a ser lo mismo, claramente, y por eso no hay una respuesta correcta. Adelante, Ceci. Bueno, nadie ha votado B y suena bien porque suena como una actitud bastante poco protagonista de este líder, pero de nuevo, insistiendo en las herramientas de gestión que tienen que ver con el contexto y la cultura de la empresa, no es mala esta decisión per se, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Entender en qué momento estamos. Probablemente la opción es muy buena para primero escuchar la campana de cada uno. Cuando hicimos este ejercicio con Paula, yo le dije, bueno, quizás haría una C, luego formularía una A. ¿Pero qué? Porque una vez que ya hablé con ambos, entendíamos puntos y quizás pueden pasar con ambas realidades, me gustaría que pongamos sobre la mesa, que nos hagamos cargo, que tenemos un problema, que la tarea se está viendo afectada y el objetivo, y que podamos solucionar. Yo lo he realizado con compañías, lo he probado, al principio suena como intimidante, por así decirlo, pero ha dado muy buenos resultados en experiencias anteriores. De nuevo, depende del entorno, no es mismo un entorno startup tecnológico, como muchos de vosotros podéis ver, un entorno industrial de planta tradicional, es completamente distinto. Entonces, lo que sí creo sobre la opción A es que reunirlos a todos y poner cara y ponerle palabras al problema hace que el engagement sea mayor, que nuestro compromiso aumente, porque poniendo a una persona frente a otra a decir, asumimos el compromiso de que esta tarea tiene que salir en tiempo, forma y calidad, que vamos a cuidar nuestra relación. Entonces, eso puede ser súper enriquecedor para la dinámica del grupo, para tu rol como líder y para su relación como compañeros. Y quizás la opción B, esta que decíamos que quedó ahí como un poco más marginal, depende también el momento. Si yo soy líder de estas dos personas y ya veo que entre ellos no hay más que lucha de egos, ya hemos trabajado y conversado una y otra vez cuáles son los puntos de acercamiento que tienen que tener, qué quiero yo de ellos, pues probablemente les digo, no quiero que intervenga este problema, sois personas seniors en la organización, resolverlo. Puede ser una opción, es válida, de nuevo, todo depende del contexto y también, como lo digamos, claramente sería un líder muy déspota si digo, pues, a tomar por culo, como estamos aquí, y arreglarse vosotros. Ay, perdón, Gonza, no sé si podía decir esto. Entonces, creo que tiene que ver un poco con esto, era mi entendimiento de la situación. Exacto, y también... Una cosa, estamos en el minuto 49, les digo para que vayan regulando el tiempo. Perfecto. Sí, gracias. También solo un último comentario, que todas las decisiones que tome tienen sus consecuencias y volvemos a lo mismo, ¿no? Como parar la pelota y si intervengo, ¿qué pasa? La próxima vez que tengan un problema, ay, jefe, sentémonos los tres, ¿no? O no, entonces es lo mismo, es poder pensarlo de esta manera. Vamos a la siguiente situación. Aquí tenemos un tema de una sola persona, es alguien que reporta a ti, que tiene una tarea a cargo y no está avanzando con esa tarea que tiene que hacer.
tú consideras como jefe que ya deberías saber cómo hacerla, y te frustras porque consideras que la persona lo está haciendo intencionalmente. Eso es lo que tú piensas como jefe. Tienes una reunión individual con la persona para discutir este tema. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo inicias esa conversación? Cuando esto es lo que está pasando y la persona no está entregando. Tienes estas 3 opciones y otra vez si pueden votar en el chat, porque hay esos problemas técnicos con el poll de Zoom. La primera es, empiezas indicándole tu frustración con su rendimiento. La B, empieza preguntándole por qué él o ella cree que el proyecto se ha demorado. Y la C es, empieza reforzando la confianza que tienes en él en ella, que está seguro que lo puede hacer, que solo necesita que alguien lo confirme. Y lo mismo, tampoco hay decisiones correctas. A ver. Aquí ya varía, ¿eh? Sí. Bueno, estamos... La idea es generar así que si alguien empieza algo distinto, pónganlo. Porque nos encanta el debate. Genial, tenemos A, tenemos B, tenemos C. ¿Alguien más? C, A, genial. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? Tenemos de todo un poco y no hay una respuesta correcta. Si estamos pensando otra vez con el sombrero de coach, ¿sí? Probablemente sí que vamos a la B, porque queremos saber un poco qué hay detrás, ¿no? Entonces hablábamos de las suposiciones que uno genera y las palabras en lenguaje. Aquí, a propósito, hicimos una mini trampita con el lenguaje, en donde ponemos la persona, tú consideras que lo ha demorado intencionalmente. Entonces, lo primero, antes de esa reunión, o lo que quiero descubrir tal vez en esa reunión, es, ¿realmente está siendo demorado intencionalmente o no? Muchas veces nosotros dejamos que nuestro supuesto de esta persona siempre hace tal cosa o nunca hace tal cosa, y esas siempre o nunca ya hace, como decía Cecilia, que uno entre a esa reunión con esa mirada del caballito que va hacia eso, ¿no? Entonces, es bueno en este caso pensarlo de esa manera, bueno, pero ¿por qué? A ver, voy a escuchar y voy a ver qué hay del otro lado. Insistimos, esto desde el punto de vista del manager como coach, en un contexto donde hay tiempo, donde no es que tengo que entregarlo en un minuto, donde la persona tiene ese espacio o está abierta también a recibir, ¿no? Hablemos un poco de la A y la C. ¿Qué opinas, Cecilia? Bueno, espero que no se corte porque mi internet no está funcionando muy bien, me parece, así que voy a intentar que me escuchéis bien. Creo que el punto C lo que tiene de potente es que empezamos reforzando que tenemos confianza en la persona, y esto es sumamente potente y facilitador en un rol de líder. Primero es empezar con esto de decir, confío en ti. Buen punto, como en cualquier otra conversación, empezamos con el pie derecho, estamos siendo empáticos con la persona, lo estamos poniendo en su sitio, porque si le estamos diciendo que confiamos en él, no es solo porque lo pensamos, sino porque realmente somos inteligentes y probablemente sabemos que va a facilitar la conversación y es algo que la otra persona quiere escuchar. Eso es ser empático también. Entonces, está bueno esto de confirmarlo, y por aquí Manuel decía en el chat que hay que chequear efectivamente. Mucho del líder empático y el líder coach tiene que ver con chequear la información, evitar los supuestos, como decíamos en el caso que puse de un colaborador el día de ayer, ¿no? Chequear, no asumir que los supuestos son la realidad. Y creo también que, de nuevo, yo soy me gustan todas, y la A me tienta, Me encanta que cuentes tu mirada de la A, porque es una que por ahí no es tan popular, y es interesante contar también esto como una estrategia. Como decíamos, todos son herramientas y estrategias. Totalmente. Bueno, la A, para el que me conoce, sabe que ir al hueso, ir a la emoción, es uno de mis deportes favoritos. Yo creo que, de nuevo, depende del contexto, depende de la relación, puede ser potente. Si yo tengo una relación con un colaborador de mucha confianza, y aquí vamos a integrar los elementos que veíamos anteriormente, el contexto es un contexto adecuado, relajado, y realmente con sinceridad, y también reconociendo mis emociones. Si yo le tengo que decir a alguien con quien tengo confianza, estoy frustrado porque, es sumamente válido, señores. Y eso es lo que hoy como sociedad probablemente nos cuesta y nos duele. Pero bueno, esto de nuevo no es una verdad absoluta, esto es una opinión desde la experiencia de quienes trabajamos en este tipo de sectores.
o mejor dicho, con relaciones humanas, que somos prácticamente todos los que estamos aquí, porque todos trabajamos con relaciones humanas, y esto es tan válido para un colaborador en una empresa, como para una pareja, como para un amigo. Es decir, estoy frustrada porque me prometiste que te comprometiste con un deadline, que para esta fecha lo íbamos a tener, en determinada calidad, hemos tenido muchas conversaciones previas, te indiqué que tu comportamiento probablemente no era el adecuado, te has comprometido en mejorarlo, me has prometido que tienes la camiseta de la empresa, que quieres seguir aquí, que lo quieres dar todo por el proyecto, pero luego de tantas promesas no veo hechos, entonces me siento frustrado también. Y creo que lo que puede tener de potente esto, ojo, puede ser un arma de doble filo, hay que saberlo decir entre algodones, como siempre. Lo importante no es el mensaje solamente, sino el cómo lo decimos, las formas, y me parece importante esto de decir, aquí hay un trato que veo que no se está cumpliendo, y hacernos cargos de esto me parece que puede ser potente, ¿sí? Evidentemente que la opción B de preguntar por qué crees es una opción facilitadora mucho más del rollo coach, y está muy bien, que luego tiene que terminar también en un plan de acción, no solo quedar en una conversación del por qué. Entonces, un poquito esta es mi visión. Vale. Creo que la clave de lo que estás diciendo, y se relaciona con alguien que pregunta en el chat, es lo que viene después, ¿no? Porque eso es súper importante. Si yo toda la conversación me quedo en estoy frustrado y no puedo creer, porque yo he tenido jefes así, como no puedo creer que no hagan esto, y toda la conversación era eso, ¿no? Entonces también es, como decís, me parece muy importante lo de compartir, lo de dejar que el otro comparta, pero ir con esa mentalidad abierta, porque lo que viene después al final es lo que va a generar. Decíamos al comienzo, el coaching es, o el manager como coach, es la toma de conciencia, pero quieres después pasar a la acción, y es súper importante, y alguien que se va con una emoción totalmente negativa y que siente que está decepcionando, es difícil que pase la acción, o por ahí pasa la acción con culpa, y eso en el largo del tiempo, cuando estamos hablando del compromiso con el empleado, también te puede generar otro, ¿no? Entonces, vamos a lo de siempre, ¿no? Cada estrategia funciona, pero mucho en base a qué, en qué contexto, y son herramientas de gestión. Chicas, les dejo algo que nos queda muy poquito tiempo para darle un poco de voz a todas las preguntas que nos comentan en el chat. Se las resumo. Entonces, ahí a ver si podemos sacar una respuesta más acotada. Hablan permanentemente, los chicos y las chicas están comentando el tema de que muchas veces comentar la frustración y demás de parte del líder, ¿no? Es esto, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto algunas partes se pueden considerar como un poco de manipulación, un juego para obtener resultados? Por otro lado, hablan de que si refuerzas la confianza de una persona, probablemente, ¿cómo se responde? ¿Cuál es la respuesta a nivel de compromiso? Aquello de poder mostrarle, después de un punto de dolor, ¿no? Le muestras el camino y, claro, ¿cuál es la parte positiva que recibes de todo esto? En cuanto a generar más responsabilidad. Hablan también del tema de la culpa y del juicio, ¿no? De no entrar en esos juegos. No, a ver, coincido con Manuel, para no perdernos esto que es súper enriquecedor. Aquí nadie habla de culpa, de juicio, evidentemente, que aparte son herramientas del lenguaje que no queremos. No es lo mismo un juicio, una opinión, y esto es algo que también tenemos que tener en claro en distintos ámbitos, y estoy de acuerdo en que son enemigos de la empatía. Aquí lo que hablamos es un poco de una estrategia de generar enganche emocional para hacer que a lo mejor probablemente el compromiso de la otra persona aumente, y también, como dice Alicia, que lo hilvano porque me pareció súper potente, es no lleguemos a instancias finales donde no conversaste durante 3 meses con un colaborador que probablemente tenía muchas áreas de mejora, probablemente nos ahorramos todo ese mal trago y ese largo camino mal andado, ¿no? Si hubiésemos hecho una gestión más cercana. No vale de nada un líder que a los 3 meses de golpe venga a decirnos, bueno, pues todo esto está mal y tenemos que ir 3 meses para atrás. Por eso, en todo lo que es últimamente la metodología Agile, aplicada también al sector de los recursos humanos, hablamos de micromanagement, del seguimiento diario y de ir corrigiendo pequeñas cosas que no van a tener un impacto tan grande en un proyecto, por ejemplo.
Y creo que se aplica a todas las relaciones humanas, ¿no? Obviamente, cuando yo he trabajado con empleados que me decían, esa persona no me quiere o no me invitó a esta reunión porque no quiere que yo forme parte. Y mi siguiente pregunta fue, ¿pero le preguntaste? Entonces, muchas veces, cuanto más tiempo se deja pasar entre una acción y un feedback o una conversación honesta, más pasa esto de la cabeza, ¿no? Todo aquí, aquí, aquí arriba y no lo puedo gestionar. Entonces, la importancia de la comunicación en todo lo que tiene que ver con el líder como coach. Llegamos a las 7, así que si quieren podemos cerrar y nosotras igual nos vamos a quedar un rato acá por si hay preguntas. No sé.